Vamos a continuar con un tema bastante importante como son las funciones exponenciales, funciones logarítmicas. Vamos a ver también lo que es función composición y vamos a ver funciones trigonométricas. Entonces, vamos a continuar con lo que es el tema de funciones. La guía ya se la encontré, me disculpa que no se la mandé en la mañana de hoy, pero estaba full trabajo y no tuve tiempo de revisar correo. Entonces, ahora cuando termine la clase, ya tengo la guía, se la voy a enviar, se la voy a dejar en la plataforma para que vayan trabajando con la guía. ¿Okay? Vamos a dar inicio. Continuamos con el tema de funciones. ¿Okay? Funciones y vamos a ver funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son todas aquellas funciones como nosotros las hemos conocido, las hemos visto durante el bachillerato, toda función exponente, por decir algo, tiene esta forma, f de x será igual a elevado a la x. Donde sabemos que esto es la base, y esto será el exponente de la función. A esto también se le conoce como el argumento del exponente o argumento. Tenemos siempre una función exponencial, la base y el exponente de la función. ¿Ustedes se acuerdan en bachillerato lo que era función exponencial natural? Pues vamos a trabajar con ese tipo de función. Si nosotros hacemos una gráfica, ¿verdad?, de una función exponencial, nosotros sabemos que una función exponencial siempre va a ser desde la forma, de esta forma, va desde menos a hasta el máximo, y sería de forma, va desde decreciente hasta creciente. Vamos a ver que esta es la función, sería y es igual a 3 elevado a x. Esto es una función. Y es lo mismo f de x. Y por aquí serían otras funciones más exponenciales que podrían ser y elevado igual a e a la x. Y así sucesivamente puedo yo colocar funciones de tipo exponencial. Entonces, bien, para nosotros encontrar el dominio de una función exponencial, nosotros vamos a considerar, para hallar el dominio, es el exponente de la función. Ejemplo, vamos con un ejemplo gráfico. Pongamos que tengo esta función f de x es igual a 2, está elevado a x cuadrado menos 1. ¿Ah? ¿Qué es lo primero que yo voy a visualizar aquí? Voy a trabajar con el exponente. El exponente me dice que es x cuadrado menos 1 y eso es una función polinómica. Función polinómica. Y al ser una función polinómica, ¿qué me dice a mí cuál es el dominio? Es su dominio de la función
va a pertenecer al conjunto de los números reales en todo el dominio. ¿Por qué? Porque es una función polinómica. Recuérdense que todas las funciones que son cuadráticas, polinómicas, cúbicas, su dominio va a pertenecer al conjunto de los números reales. Sí quedó claro, ¿no? Ok. Ahora supongamos que tenemos una función de esta forma. F de x igual a 3, 1 sobre x. ¿Qué tipo de función tenemos aquí? Una función de tipo racional. ¿Por qué? Porque tiene el exponente es un cociente. Sabemos que 1 sobre x es igual a una función racional. Y si es una función racional, aplicamos el método que utilizamos para calcular funciones racionales. ¿Qué me dice aquí? Que yo voy a despejar x de acá y me tengo que encontrar el valor de x. Dice que x aquí será igual a 0. Por lo tanto, el dominio de esta función va a pertenecer al conjunto de los números reales, a excepción de 0. Porque cuando yo coloque 0 aquí, la función se me hace indeterminada. ¿Sí? Es el mismo principio que vimos con las funciones racionales. Y eso se aplica también cuando si aquí hay una función de tipo irracional, que es una raíz, aplicamos el mismo principio que vimos en calculando dominio de las funciones irracionales. Quedó claro estos dos ejemplos de funciones exponenciales, ¿no? Vimos la gráfica como una función exponencial. Recuérdense que va de creciente a creciente la función exponencial. Por eso es el nombre, función exponencial. Ahora bien, ¿hubo alguna pregunta con las funciones exponenciales? Y lo que estoy haciendo es la demostración de cómo calcular el dominio en una función de tipo exponencial. Solamente voy a considerar el exponente de la función. No voy a considerar la base, solamente el exponente para hallar el dominio. Vamos ahora con funciones logarítmicas. Es importante que haga un poquito de memoria aquí con respecto a las funciones logarítmicas, a la ley ley de los logaritmos. En las funciones logarítmicas, ¿verdad? Tenemos lo siguiente. Si f de x es igual a elevado a x y a es mayor o igual a 1, entonces f es creciente. En todo R. En todo R.
en todos los números reales. Mientras que si 0 es mayor a, será menor a 1. Y la función será decreciente. Esto tiene que considerarlo cuando vayan a hacer unas gráficas de función. Para definir la función logarítmica, tenemos lo siguiente: y será igual al logaritmo de a por x. Si y solo si x será igual a elevado a y. Esa es la definición de una función logarítmica. Que puesto que el dominio y el contradominio de la función exponencial de base, donde la base es a, son números reales positivos. Respectivamente, el dominio de su inversa, el logaritmo de a, de x, son los números reales positivos, y su contradominio pertenece al conjunto de los números reales. A la función irracional, mira, cuando trabajamos con funciones irracionales, nosotros tenemos que considerar que cuando la raíz de la función cúbica es impar, donde n es impar, x va a ser mayor o igual a 0. Pero cuando la raíz de el, radic, el radical de la raíz es, perdón, este es cuando es impar, este es cuando es par, x será mayor o igual a cuando el radical es par, perdón, x será mayor o igual a 0. Y cuando es impar, su dominio va a ser igual al dominio de x. ¿Okay? Vamos con un ejemplo. ¿Quedó claro la duda? Siempre tiene que considerar cuando el radical de la raíz sea impar o sea par. Esa es la diferencia. Tiene dos formas de resolverla: cuando es par y cuando es impar. Cuando es par, x es mayor o igual a 0. Cuando es impar, el dominio en función de x. Cuando es impar, el dominio es igual a x. Y cuando es par, el x es mayor o igual a 0. Okay. Vamos con un ejemplo de funciones logarítmicas. Vamos a hacer dos ejemplos de esto. Además está en la guía. Yo se lo voy a, ahorita cuando termine les paso la guía para que vayan haciendo ejercicio. Ok.
función logarítmica. F de x será igual al logaritmo. ¿Ya? Vamos a verlo así. Logaritmo de a elevado a la x. Entonces, en la función logarítmica, esto, porque el exponente de la función logarítmica va a ser, o como se le conoce como el antilogaritmo, el antilogaritmo. Logaritmo. O el argumento. ¿Eh? Esto sigue siendo la base como en la función exponencial. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Cuando a es mayor a cero, ¿verdad? A debe ser, no debe ser distinto de 1. Debe ser distinto de 1. Su dominio será x mayor a cero. Eso es para encontrar el dominio de una función logarítmica. Con la definición anterior, nosotros tenemos que considerar que cuando a sea mayor a cero, a debe ser distinto de 1. Por lo tanto, el dominio será el de x es mayor a cero. Vamos a ver un ejemplo acá. Por ejemplo, la función f de x. Logaritmo de 2 elevado a la x menos 2. Como en las funciones exponenciales, voy a tomar en cuenta el exponente de la función logarítmica. ¿Qué me dice a mí? Esto va a ser mi a. X menos 2 va a ser mayor o igual a 0. Espejo mi x, me dice que x va a ser mayor que 2. Por lo tanto, el dominio de esta función logarítmica será igual a x, donde pertenece al conjunto de los números reales, a excepción, perdón, ya esto es diferente. Entonces aquí, una, sí, igual, x pertenece al conjunto de los números reales en el intervalo, ¿verdad? Aquí tengo un valor de intervalo, en donde voy a tener aquí 0, 1 y 2. A ser infinito. Entonces este intervalo será a excepción de abierto en 2 hacia el infinito. Perdón, cerrado en 2 y abierto hacia el infinito. Hasta comprendido ese valor. ¿Okay? Eso es para hallar el dominio en una función logarítmica. Para el día de mañana creo que ustedes en la universidad tienen unas actividades extracurriculares, creo que es, no sé si es mañana o jueves y viernes que tienen actividades extracurriculares. Okay. Claro, con estos ejemplos. Ok. Ah, jueves y viernes. Bueno, excelente. Entonces, bueno, si quieren participar, participe.
pero sí aprovechen lo que queda de semana para que vayan practicando los ejercicios y estén preparados para el examen, el próximo examen. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a seguir con nuestro tema. Vamos a ver ahora composición de función. Voy a borrar acá. La función de composición es solamente hallar una función compuesta, es hallar la función compuesta de dos funciones. Pongamos que nos dan dos funciones, f de x y g de x. Se llama función compuesta de f con g y se escribe de la siguiente manera. Vamos a anotar esto. Dadas las funciones, dadas dos funciones, que sería f de x y g de x, se llama, la definición de función composición, se llama función composición o función compuesta de f en, G. Y se le escribe o se denota de la siguiente manera: f compuesto de g. Es un círculo que van a hacer para denotar cuando la función es compuesta. Es importante que ustedes, cuando vayan, si en el examen le aparezca haya la función composición de estas dos funciones, siempre es importante colocar este signo que está acá. Eso significa función compuesta, que la función está compuesta. Puede ser así, o puede ser que la función sea compuesta en G, son compuestas de G en F. ¿Okay? Aquella función en la que la imagen de un número real, X, es el resultado de actuar sucesivamente sobre X, primero en F y después en G. ¿Okay? Vamos a hacer un ejemplo de funciones compuestas. Ejemplo. Pongamos que tengo esta función, f de x igual a 5x más 3. ¿Ya? Y g de x, vamos a hacerlo como g de x será igual a 2x menos 1. ¿Okay? Nos piden hallar f en g. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a colocar es nuestra función f de x. Sería 5x, ¿ya? Más 3. Pero en lugar de x, ¿qué vamos a colocar? La función g de x. Vamos a hacer 5 que va a multiplicar a 2x
menos 1. Todo esto sumado por 3, que viene siendo la función f de x. Multiplicación, le ponemos signo más. Ok. Y hacemos la operación matemática que corresponde aquí. En este caso multiplicamos este 5 con los términos de acá. Y nos va a quedar 10x cinco por 2 para 10x, 5 por 1 me queda menos 5 más 3. Hago la operación que me corresponde acá y me queda 10x menos 2. Y hallo el valor de la función f, función compuesta de g. ¿Sí? Ahora vamos a hallar ahora la función compuesta de g de x. Vamos a hallar la función compuesta de g en f. ¿Cuál será? Mismo procedimiento. Utilizamos que 2x menos 1 es g. Sustituimos donde va x por la función f de x. Sería lo que multiplica a 5x más 3 menos 1. ¿Okay? Hago lo mismo, multiplico término a término. Sería 10x más, aquí me quedaría 2, 6x. Me quedan, más 6 menos 1. ¿Sí? Hago la operación que corresponde aquí. Esto me queda 10x más 5. X más 5. Y esto sería g en función, en la función compuesta de g en f. Recuérdense que cuando se hace un ejercicio de función composición, hallo la función compuesta en una función y luego lo tengo que hacer con la otra función para hallar la función compuesta en ambas funciones. Ok, ya lo coloqué aquí. Ahí se ve el resultado de la de abajo. Creo que ahí se ve, ¿no? Ok, perfecto, muchachos. En la guía, de todos modos, si no aparece estos ejercicios de funciones, me lo hacen de función composición, me avisan para colocarlo. Es importante que ustedes complementen también la teoría que le estoy dando y algunos ejercicios con los que aparece en el libro del Purcell. Los que lograron bajar el libro, bueno, excelente. Yo creo que con estos temas que hemos visto, y algunos ejemplos que hemos visto, yo creo que ustedes están en capacidad de presentar el examen para el día sábado.
necesito que ustedes se pongan de acuerdo con respecto a presentar el examen el día sábado, pero quiero que todos por unanimidad presenten el día sábado, en su defecto el día domingo, si no lo pueden presentar el día sábado. Pero sería bueno que se pusieran de acuerdo todos para que presentaran el examen un solo día, para no tener que estar haciendo exámenes de otra sección. Eso me quita tiempo y el tiempo lo tenemos bastante cortico por 2 semanas que se perdieron. En mi caso, yo que las perdí porque no disponía del equipo. El equipo lo tenía dañado con la pantalla de la laptop. Entonces, se me hizo difícil lograr reparar el equipo. Bueno, esa decisión quiero que ustedes en consenso, el delegado, por favor, que ponga en consenso con ustedes para presentar el examen. O sea, pónganse de acuerdo el día y la hora, ¿okay? Para poder hacerles el parcial de ese día. ¿Okay? Pero quiero que todos presenten el parcial, todos, para no tener que estar haciendo parciales, que no lo presenté, que no pude. Recuérdense, les recuerdo otra vez, muchachos, ver clases virtuales, una computadora y una conexión a internet. ¿Ok? Bueno, ustedes lo deciden. Yo pongo el día del sábado porque es más cómodo y más práctico para todos, pero la decisión la tienen que tomar ustedes, donde todos puedan presentar su examen. ¿Okay? Para hacer el parcial, les voy a dar 3 horas para que presenten el parcial. 3 horas o 3 horas y 30 minutos más. ¿Okay? Bueno, muchachos, entonces recapitulemos. Entonces ayer vimos lo que era álgebra de funciones, vimos ejemplos de álgebra de funciones, hoy vimos lo que era funciones exponenciales, funciones logarítmicas, vimos función composición y un ejemplo de función composición. Nos quedaría pendiente ver lo que son funciones trigonométricas. Y yo creo que con funciones trigonométricas cerramos esto para presentar el parcial. Nos quedaría funciones trigonométricas para ver. Lo veríamos mañana. Y les agradezco que por favor la guía se las voy a colgar ahorita en la plataforma para que vayan ejercitando y haciendo los ejercicios. Ok. Entonces, bueno, muchachos, todo por hoy. Necesito que por favor se pongan de acuerdo con su delegado y me hagan saber el día y la hora a la cual usted se le hace fácil presentar el examen. El examen va a estar sencillo, nada del otro mundo, todo lo que hemos visto aquí va a aparecer en el examen. Así que si ustedes estudian con un poquito de empeño y desarrollan la guía, pueden aprobar. No, el examen es más que todo es desarrollo de ejercicio. Todo lo que hemos visto, desarrollo de ejercicio. Puede ser que salga algo de teoría, pero por lo general son ejercicios, desarrollo. ¿Okay? Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana. A la misma hora terminamos el tema de funciones trigonométricas y si nos alcanza tiempo podemos comenzar algo del límite que es parte del segundo, para el segundo corte y parte del examen que sería el próximo examen de límite. ¿Okay? Entonces, bueno, muchachos, que pasen buenas noches, descansen. Ahorita les dejo la guía de funciones para que la vayan desarrollando. Gracias.